Encuentra la fuerza de tensión en los cables que sostienen la esfera de 300 newtons en la figura. Tenemos aquí una esfera de 300 newtons de peso. Aquí tenemos el eje Y. Vamos a poner aquí el peso de la esfera con un vector. 300 newtons de peso. Y está sostenida por estas dos cuerdas que tienen a su vez un ángulo de 56 grados con el techo. Tenemos que poner el ángulo con respecto a nuestro eje X. Aquí tenemos el eje X hacia el norte, este, oeste y sur. Por lo tanto, el ángulo de la cuerda lo debemos tener con respecto al eje X. Entonces tenemos aquí el ángulo de 56 grados y aquí representamos con una flechita el vector de tensión T1. Tenemos aquí el otro ángulo complementario, aquí son 34 grados con el eje X, y representamos con una flecha el vector tensión T2. Vamos a poner aquí tensión T2. Muy bien, las fuerzas que ya están sobre los ejes, como ya habíamos dicho anteriormente, las dejamos ahí. El peso de 300 newtons ya está sobre el eje Y hacia el sur, pero estas dos fuerzas de tensión T1 y T2 tenemos que ponerlas sobre el eje X. T1 me va a quedar aquí positiva, T1X, y hacia acá arriba la fuerza de tensión T1, T1Y. Hacia el oeste vamos a tener la fuerza de tensión T2X y va a ser negativa, y hacia arriba la fuerza de tensión T2Y y van a ser positivas estas dos. Aquí está el eje positivo de las Y y el peso pues negativo. Muy bien, al tener ya todas las fuerzas sobre los ejes, aquí tenemos T1X positivo, T2X negativo sobre el eje X, el peso negativo sobre el eje Y, y T2Y y T1Y positivo sobre el eje Y. Con eso ya podemos establecer las ecuaciones que nos van a permitir resolver el problema. Ponemos entonces nuestra sumatoria de fuerzas en el eje X y nuestra sumatoria de fuerzas sobre el eje Y. Entonces vamos a tener en X T1X positiva menos T2X, y como es un sistema en equilibrio lo igualamos a 0. En el eje Y, T2Y y T1Y positivas las dos, más T1Y más T2Y menos el peso, que si lo conocemos, 300 newtons, la igualamos a 0 porque es un sistema estático que está en equilibrio. Bien, los valores de T1X podemos determinarlos con los cosenos y los valores en Y con las funciones trigonométricas seno. Entonces determinamos T1X es lo que vale T1 por el coseno de 56 grados. T1Y lo que vale T1 seno de 56 grados. Después tenemos T2X lo que vale T1 por el coseno de 34 grados. T2Y, perdón, aquí es lo que vale T2, lo que vale T2 por el seno de 34 grados.
Los valores de T1 y T2 son incógnitas, pero las funciones trigonométricas las podemos calcular. Coseno de 56 es 0.559. T1. Seno de 56, 0.829. T1. Coseno de 34 menos 0.829 T2, seno de 34 más 0.559 T2. Bien, entonces ya con sus signos correctos, las tensiones, las componentes de las tensiones, pues ya podemos sustituir en la ecuación y decimos sumatoria en el eje X va a ser T1X, que vale 0.559 T1, menos T2X, que vale menos 0.829 T2, igual a 0. Y sobre el eje Y, T1Y, que es 0.829 T1 más seno de 34 grados, que es T2Y, 0.559 T2, pero también tenemos el peso, que es de 300 newtons, es igual a 0. Lo que tenemos aquí es un sistema de ecuaciones con dos incógnitas. Las dos incógnitas son T1, la tensión T1, y la tensión T2. Vamos a resolver este sistema de ecuaciones por sustitución. De la ecuación 1 vamos a despejar precisamente el valor de T1. 0.559 T1 va a ser igual, pasamos el negativo positivo hacia el otro lado, 0.829 T2. Por lo tanto, T1 es igual a 0.829 T2 sobre 0.559. Y eso nos da un valor de T1 de 1.483 T2. Dejamos ya esta expresión en T1 en función de T2 para sustituir T1 precisamente en la ecuación 2. Entonces, de la ecuación 2 podemos decir 0.559 que multiplica T1, pero T1 es 1.483 T2 más 0.559 T2 es igual a 300 newtons. Pasamos el 300 negativo del otro lado de la igualdad y multiplicamos estos valores para que nos quede 1.229 T2 más 0.559 T2 igual a 300. Por lo tanto nos va a quedar esa suma 1.788 T2 igual a 300 newtons, y T2 va a ser igual a 300 sobre 1.788. Esto nos va a dar un valor de la tensión T2 de 167.74 newtons. Muy bien, ya tenemos entonces el valor de la tensión 2, que vamos a sustituir en la ecuación de T1 que teníamos acá pendiente en función de T2. Entonces T1 va a ser igual a 1.483
por lo que vale T2, 167.74 newtons. Esto nos va a dar un valor de T1 de 248.76 newtons. Muy bien, entonces ya tenemos lo que nos estaban pidiendo. El valor de T2 es 167.74 newtons. El valor de T1, 248.76 newtons.